Bien, queridos amigos, estamos nuevamente en el Centro Privado de Cirugía Plástica del Dr. Federico Aldaz, pero en esta oportunidad, más allá de hablar de alguna intervención quirúrgica, algún mejoramiento físico en particular, vamos a hablar con él en su perfil humano, ¿verdad? Por ejemplo, nos gustaría saber, doctor, cómo nos recibe siempre tan cálidamente, ¿cuándo usted decidió que su vocación era ser médico? Lógicamente que yo, ya que soy hijo de médico y que también lógicamente que hace la misma especialidad que yo, creo que la influencia siempre fue importante, como le pasa al hijo del abogado, al hijo del arquitecto, pero en realidad no había una presión para que ni mi hermano ni yo, porque en ese entonces, cuando yo era chiquito, éramos dos hermanos, un hermano más grande, nunca mi padre ejerció presión para que uno pueda ser médico o no pueda ser médico. Mi mamá era asistente social, así que tampoco ejerció una presión en eso, pero si me comparo por ahí con mi hermano, el que lo quería acompañar habitualmente a mi padre a las clínicas, o que quería o que miraba las revistas y los libros que él tenía en casa, ya desde chiquito yo, sin saber leer, miraba las figuritas, era algo que me interesaba. Eran cosas para la gente en general, dice, ya de tan chico, mirando fotos por ahí de patologías. La cirugía plástica tiene cosas que para ver no es solamente lo lindo de ver unas lolas lindas, una linda cara, sino que tal vez las revistas y los libros que yo veía de mi padre eran de pacientes que tenían quemaduras, o sea, a mí realmente me llamaba la atención, y me llamaba la atención en general todo lo que tenía que ver con la biología, con las ciencias naturales, no solo la medicina. Pero yo me sentía a gusto cuando él me llevaba a las clínicas y me dejaba por ahí en el office de enfermería y me quedaba ahí charlando con las enfermeras o en la nursery, yo mirando los bebés, o me quedaba, a veces me dejaba, mientras él hacía sus curaciones o hacía sus prácticas, me dejaba en el laboratorio y yo me quedaba mirando cómo en el laboratorio centrifugaban, cómo hacían las muestras de sangre. A mí no me impresionaba nada, me gustaba muchísimo y lo hacía con gusto, ¿no? Hay una anécdota que nos contaron que prefería el doctor, en vez de ir a la playa, ir con su padre a estos lugares donde nos contaba en verano. Eso es fuerte para un niño. Sí, bueno, sí, no, también me gustaba ir a la playa, me gustaba jugar a otra cosa, si no parezco una especie de... pero sí, realmente a mí me daba mucho gusto, inclusive cuando él trabajó en el Instituto de Rehabilitación en Serenil, el ex Serenil, a mí me gustaba, o sea, nunca tuve ningún problema para ver los pacientes, siempre me gustó mucho acompañarlo, y en realidad eso a mí ya entrada la adolescencia, pues sí, a mí alguien me preguntaba cuando era chico, ¿vos qué vas a hacer? Y yo siempre decía, voy a ser médico, siempre lo supe. En los cuadernos del colegio siempre hacía dibujos de pacientes y de un cirujano operando y todo eso, pero siempre la influencia no era la influencia directa de ese tenés que ser médico y todo eso. Y cuando ya empecé en el colegio, en el secundario, ya con el objetivo de que uno sabía que iba a hacer una carrera como medicina, yo me empecé a plantear las cosas nuevamente y digo, bueno, a ver, ¿esto es realmente una vocación que yo tengo o es una influencia de alguna manera de mi padre? Y no, a mí me gusta a mí me gusta tocar la batería, me gusta hacer un montón de cosas. Otros cuantos hobbies. Pero siempre me pensaba, en función de mi trabajo, siempre me pensaba siendo médico y siendo cirujano plástico. Yo ya entré a la facultad sabiendo que iba a ser cirujano plástico, y ya una vez que como estudiante de medicina, yo ya venía a mirar las cirugías que hacía mi padre. Después, ya cuando tuve un poco más de conocimiento, me dejaron agarrar o cambiarme, porque a veces a los cirujanos lo único que le hacen hacer es cambiarlos, o sea, ponerles la ropa, los guantes, y vos te quedás mirando sin tocar nada, porque todavía no podés tocar nada, y te dejan mirando, que también es un gran aprendizaje. Y el hecho de tener sentir ya el rol encima, ¿no? Claro, y el hecho de tener la clínica también hizo que yo me familiarice con el resto de las personas que trabajan, o sea, con el resto de los médicos, de los que no son médicos, enfermeras, instrumentadoras, hasta con los elementos, porque yo cuando era chico, mi papá me llevaba
las todos por ejemplo, los frascos de suero que ya se habían usado, la jeringa. Yo tenía un maletín claro, tenía un maletín de médico que cuando era chico, que él me había regalado, y que yo ponía ahí jeringas y cosas, gasas y todo. Y yo por ahí me iba a dormir a lo de mi abuela. Y se llevaba el botiquín. Y me llevaba el maletín. En el colegio preparaba el botiquín, yo llevaba el botiquín. Tus compañeros ya te trataban como médico. No, porque hacía bastantes locuras y líos, pero sí, siempre yo lo tuve completamente incorporado. Inclusive tuve la suerte de que mi familia, mi papá siempre me apoyó para que yo sea médico, pero siempre con un respeto y con una distancia, sí, para una libertad, para que yo pueda seguir siempre eligiendo lo que yo quería hacer. Nunca tuve una influencia directa, claro, que es lo más importante. Cuando uno tiene la vocación es así. Yo no me imagino haciendo otra cosa, sí. Podría hacer otras cosas, pero que a mí me hagan realmente feliz es esto. Esta nota la estamos viendo en este segmento nuevo que tenemos en Beauty TV, que hemos denominado La Otra Belleza, y se refiere exclusivamente a lo que es cuando está involucrado un factor emotivo y tiene un destino humano. Me gustaría detenerme un segundito, Doc, en la parte cuando nos contaba que le interesa también cuando su padre trabajaba en Serenil, esa ayuda que se hace al que no la pide, que hay que hacerla porque la necesita sí o sí, ese fin tan altruista como es ayudar al desvalido, ¿no? ¿Cómo interviene la cirugía plástica en esos casos? Bueno, yo tuve la suerte de trabajar en el Instituto de Rehabilitación del Sur como concurrente, ya como médico, pero como concurrente aproximadamente durante 10 años. Tuve la suerte ahí de trabajar a nivel hospitalario con mi padre, que fue una experiencia inolvidable, muy interesante, porque muy diferente a la patología que nosotros vemos habitualmente acá en nuestra clínica. Y sí, es cierto, ahí la mayoría de los pacientes son lesionados medulares, son pacientes que no pueden caminar, que andan en silla de ruedas. El hecho de andar en silla de ruedas y estar postrado durante bastante tiempo le genera cierta debilidad a las zonas de apoyo de la piel, claro, que producen una patología que se llama úlceras por presión, que la gente le dice escaras, que son esos agujeritos que pueden ser letales a veces. Si no sí, a veces se pueden complicar, sobre todo uno está acostumbrado también a ver pacientes escarados en los pacientes que ya están muy añosos, que están ya terminales, y que a veces la complicación de una escara puede llegar a ser el devenir de una infección. Sí, una infección, puede ser el devenir del paciente y tal vez terminar en algo fatal, como vos decís. Pero en el Instituto de Rehabilitación, habitualmente, como son lesionados medulares que entran a rehabilitación, ya pasaron la etapa aguda de su enfermedad, o sea, tuvieron el traumatismo medular y quedaron parapléjicos o cuadriplégicos. Entonces esa lesión se la hacen mientras están en la etapa aguda de internado. Entonces el hecho de estar lastimados hacen que no se puedan rehabilitar. Entonces ahí entraba nuestro equipo de cirugía plástica para hacer este tipo de cierres, injertos, colgajos, para que el paciente rápidamente se pueda rehabilitar, equiparse, empezar a andar en la silla de ruedas. Y después que hacen la rehabilitación, a veces los pacientes pasa que cuando están como muy rehabilitados, uno dice que es un paciente que está todo el día sentado en la silla porque trabaja, porque tiene una vida en silla de ruedas normal, también se lastiman porque los tejidos se van atrofiando y nosotros los tenemos que curar. Más allá de esas patologías que tienen que ver con la no movilidad, con el hecho de andar en silla de ruedas, también en el Instituto de Rehabilitación hemos atendido otras patologías que tienen que ver con secuelas de quemaduras, que tienen que ver con ciertas malformaciones congénitas que se asocian a, por ejemplo, a paladar hendido, a labio leporino, otras enfermedades de la piel que se llaman neurofibromatosis, mielomeningocele, que también
son pacientes que pueden caminar con dificultad y que también tienen otro tipo de lastimaduras. Bueno, todo eso es lo que nosotros hacíamos en el instituto, siempre con pacientes a veces muy crónicos, de ver cómo los pacientes iban evolucionando. Y eso realmente a uno como médico lo fortalecían y realmente te hacen poner contento la elección que vos tenés en cuanto a tu profesión, ¿no? Eso es lo que justamente queríamos llegar, ¿no? Cuando descubrimos en el profesional que en la gratificación de ver mejor al paciente y de verlo progresar, encuentra el amor, el sentido de su vocación. Creo que no nos quedan dudas de que eso es así. Y bueno, y los felicitamos por amar el cuerpo humano, ¿no? Porque de alguna manera, cada vez que tanto mejorás un lifting a una persona o le haces un injerto de piel a un quemado, estás demostrando que lo que amás es verlo mejor. Sí, y bueno, y nosotros sabemos muy bien que cuando trabajamos en esta aparente superficialidad, que en realidad hay que pensar que la piel, que es uno de los es el órgano más grande, que parece que es lo más superficial, a veces es lo más importante porque es lo primero que se ve. Claro, y es la puerta de entrada la piel, ¿no? Sí, sí. Y nosotros en toda esta parte de cirugía reconstructiva realmente es muy motivador. Te hace que te dé mucho interés por aprender, por estudiar, por resolver el caso y nos pone a prueba de que nuestros conocimientos los podamos aplicar como corresponden, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la parte artesanal que tiene nuestra especialidad, ¿no? Decir, bueno, todos los pacientes son diferentes, por lo tanto las patologías son diferentes y las tengo que resolver de manera diferente. Eso es muy interesante para la especialidad nuestra, que la mayoría de la gente lo asocia a lo estético, ¿no? Muy bien, eso lo dejamos quizás para otra nota, tomar la individualidad de cada caso. No es un lifting igual en cada mujer, en cada persona, una rinoplastia en cada persona no es general, sino que cada uno tiene su particularidad. Bueno, esto lo hacemos porque sabemos que hay muchos que tienen deseos de verse mejor. Bueno, acá estamos frente a un profesional que ama y abrazó esta profesión desde su niñez, un poco por genética, por herencia, pero fundamentalmente porque ama la vida. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a ustedes.